Aquí en México, el número de muertos está ubicado hasta este momento en 155 por las tormentas. La cifra de fallecidos tras el paso de Ingrid y Manuel se elevó de 147 a 155. Es el reporte más reciente sobre víctimas y daños causados por esos fenómenos. Al contrario, buenos días. El mayor número Igualmente. en Guerrero, donde murieron 111 personas. Esta cuenta está elaborada por la Coordinación Nacional de Protección Civil. La tormenta Manuel tocó tierra el 15 de septiembre por el Pacífico. Un día después llegó a las costas mexicanas el Ingrid en el Golfo de México. Además hay otro posible ciclón, ya lo hemos estado diciendo. Están en alerta Quintana Roo, Yucatán y Campeche, porque hay alta probabilidad de un ciclón tropical. Hay 70% de posibilidades de que la baja presión en el Mar Caribe lo produzca. Por lo pronto vamos a tener lluvias torrenciales en Quintana Roo y Yucatán, fuerte oleaje y vientos con cierta fuerza también. Se exhorta a la población en Quintana Roo, incluida Ribera Maya, Cancún, Isla Mujeres y Cozumel, extremen precauciones y estén atentos a los llamados de protección civil. Que luego no digan que no se avisó. Ahí está ya, con tiempo, con todo, y de acuerdo a la experiencia reciente de la cantidad de agua, bueno, tomar las precauciones, las medidas correspondientes, preparar albergues, poner a salvo a la población. Siempre es preferible pasarse de medidas de precaución que quedarse corto, porque ahí están las consecuencias. Uno de los puntos más graves de estas inundaciones resultó en Tixtla. No sé si han visto las imágenes. Ahí cerca hay una laguna. Pobladores de barrios sacaron incluso de la iglesia imágenes durante una peregrinación en que pidieron que baje el nivel, porque hace 17 días la Laguna Negra se desbordó y el 30% en Tixtla Guerrero las casas están inundadas. Pero con el agua todavía alta. Sí, con desesperación. Y están pidiendo que esos santos les echen la mano para desaguar. Sí, pero tienen que ser las dependencias hidráulicas que ahora ya no tienen tanta capacidad como cuando estaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Podía llevar maquinaria para, por ejemplo, hacer bordos o para hacer canales en cuestión de días. Y la Comisión Nacional del Agua ya no tiene esas posibilidades. Cuando había una Secretaría de Recursos Hidráulicos en México, se hacían cosas, pero en gran escala. Y la Comisión Nacional del Agua pues, es un organismo técnico. No tiene poder, músculos para hacer frente a desastres como este. La amenaza más terrible ni siquiera es un nuevo temporal, sino la situación higiénica que prive en estos puntos. Sí, porque sabemos que el agua de inmediato empieza a descomponer algunas cosas y a generar bichitos de todo tipo. No, Desvíos, imagínate las aguas negras. Estancadas. Se confunden. Con eso tienen mal estado de salud, desnutrición, pésima calidad del agua, condiciones extremas de estrés, en una situación de estrés muy fuerte, todo esto. Y aparte, aguas negras, agua echada a perder, alimentos descompuestos, es el caldo de cultivo ideal para una epidemia. Ayer en Acapulco estaban esperando pacientemente hasta que se rompió esa disciplina y 2 camiones de volteo fueron asaltados para sacar
despensas, hombres y mujeres subieron a las unidades ante la desesperación de no ser beneficiados. Intervino la policía para contener a los inconformes y los agentes de seguridad escoltaron las unidades para salir del lugar, pero pese a que el gobierno federal ha dado la orden de la entrega en las despensas y víveres a los damnificados, ya se originaron disputas por los alimentos y muy bravas porque pues hay urgencia de obtener los elementos. Claro, la gente tiene hambre o cuando menos quiere cubrir cuanto antes las necesidades de sus hijos, de los menores. Y mientras en estos lugares no se organice de manera rápida y eficaz la entrega de estas despensas, el pueblo va a tomar el poder. Eso es cuando el destino nos alcance. Se trepan, jalan, roban, y si el precio es pasar por encima de los responsables, van a pasar. Mejor que agilicen la entrega. Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, dice que hubo omisiones históricas en los 3 niveles de gobierno que derivaron en pérdida de vidas humanas y daños materiales convocados por el mal tiempo. Es indiscutible que hubo omisiones históricas de los 3 niveles de gobierno en la utilización de licencias en lugares indebidas, así como desforestación que no se determinaba en su momento. Esta es la valoración que estamos haciendo para poder determinar quién y cómo hubo responsabilidad en cada uno de los casos. Y además, parte de las instrucciones que se han dado en las zonas, Profeco evitar alza de precio en alimentos. Nos agarró desnudos este tipo de contingencia, de veras. No había una previsión estructurada y permanente como debió existir. Claro que hay un Fonden, pero pues iba acumulando cantidades para actuar en el momento oportuno, pero no se previó. Sí, el Fonden es para reconstruir, no es una especie de remedio mágico para todo. Y pues sí, pero finalmente se trata de un acontecimiento sin precedente en la historia reciente, un desastre de una magnitud sin precedente. Atípicos, como llaman pues sí, estos hechos. Las autoridades de Acapulco conocían los riesgos de construir viviendas en la unidad Luis Donaldo Colosio y aún así expidieron permisos para poblar esa zona de humedales que se inundó ante el paso de Manuel. En el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco, en 2001, cambiaron el uso de suelo de agrícola a habitacional y comercial, a pesar de que se sabía que era una zona inundable. ¿Hasta dónde se van a tener que ir entonces hacia atrás? Es que los que fraccionan, los fraccionadores, los constructores, compran el terreno en centavos y construyen y ya los venden y tienen una ganancia muy superior a que si eligen otro tipo de terrenos, y entonces les permite repartir lana necesaria para obtener todos los permisos. Pero es que no hay cosa que atraiga más la decisión de invertir en él y de utilizarlo que un terreno baldío situado en medio de una zona urbana. Entonces empieza a ejercer presión, sube su valor, se vuelve motivo de disputa, y si no se le rescata dedicándolo, por ejemplo, en el caso de los humedales, se puede dedicar a una reserva ecológica y ya. Pero si tiene uso agrícola, pues desde luego que vale mucho más para todos
que se haga ahí una zona de vivienda. Bueno, Fíjate que aquí en el Distrito Federal frecuentemente sabemos que en Iztapalapa se inunda. Toda esa parte que está de Cuemanco por el periférico hacia el penal, hacia... Santa Marta. No, es el penal oriente. Reclusorio Oriente. Hacia el reclusorio oriente. Toda esa parte del periférico que va recorriendo, que cruza Tláhuac y que cruza San Lorenzo, todo eso. San Lorenzo, Todo eso Texcoco. eran terrenos de siembra. Estaba todo sembrado de maíz. Héctor. Y no creas que estoy hablando de la prehistoria. Eso te hablo de hace 30 años. Todo que ahora hay una unidad habitacional del ejército y otro montón de unidades habitacionales, todo eso era terrenos, estaba sembrado de maíz y de trigo. Hay una frase que dice que el hombre le arrebata a la naturaleza, terrenos, espacio, pero que tarde o temprano viene la venganza de la naturaleza volviendo a apoderarse de esos puntos. Y cobra por todo lo alto. Ahí esa unidad del ejército fue respetada, pero la mayoría de los terrenos y de los fraccionamientos que hay y de las casas que crecieron corresponden al Frente Francisco Villa. Ese es un coto del Frente Francisco Villa. Y ahorita que dices lo de la naturaleza, en Monterrey tienen un grave problema en un hospital. Resulta que el hospital está muy bonito, se remodeló y de repente empezó a brotar agua del piso en el estacionamiento. Ya tenemos un mensaje, ¿sí? Y según el estudio, Bueno. ahí hay un venero, el agua es limpia, el director, el dueño del hospital y del terreno, que es el mismo, puso un anuncio, se regala agua limpia, pura, y llega alrededor de 1.5 metros el agua, está clausurado el estacionamiento y brota el agua como un manantial. En el sótano. En el sótano. Entonces explican eso que tú acabas de mencionar. Era un lugar por donde fluía un agua pura. Se fue construyendo y ahora reclama su espacio. Ya le avisó a las autoridades municipales, ¿Quién habla? ya pidió a Zagarpa, a todo lo que corresponde y no lo ayudan. Entonces ves a la gente afuera con cubetas, con tanques, con botellas, con ollitas, haciendo fila porque les regala el agua. Entonces se agachan y ahí están con el portero sacando agua limpia, cristalina. Se ve perfectamente la base del estacionamiento, las torres y el agua hermosa,